Hola. Dentro de mí y dentro de muchas personas más existe una relación de amor-odio con el látex, el sistema de edición de textos. Amor debido a que los documentos que se generan con látex tienen una estética única. No hay que preocuparse por la numeración de las páginas, de las imágenes, de las tablas. Hace mucho más sencillas ciertas cosas con las que normalmente lidiamos en otros editores. Y por otro lado, odio por el hecho de que hacer cosas aparentemente sencillas como poner una tabla en el texto y muchas otras cosas más resultan mucho más complicadas de hacer debido al código que se necesita escribir para ello. En una ocasión un profesor de la universidad nos dijo que hiciéramos los informes de la materia en látex. Después de hacerlo con todo el odio y la paciencia del mundo, le pregunté que si no lo podíamos hacer en otro editor, como Google Docs o Microsoft Word. A lo que respondió que no. A lo que va todo esto es a ningún lado realmente. Pero hoy voy a tratar de convencerlos de que látex no es tan malo como lo pintan. ¿O sí? El paradigma de los editores de texto ha venido cambiando a lo largo de los años. Si en la década de los 60 querías mostrar un texto generado por una computadora, la forma de comunicación que existía entre la máquina y el programador era con láminas de cartulina perforada que codificaban un código binario, el cual la máquina escaneaba y entendía, generando así el texto deseado. Con el paso de los años aparecieron las primeras computadoras con monitor de tubo de rayos catódicos, que trajo consigo un gran aumento de la productividad de las empresas. El tiempo siguió avanzando y varios editores de texto habían venido apareciendo, hasta que en 1984 este científico facilitó el uso del lenguaje TeX, creado años antes por este señor de acá, creando así el lenguaje LaTeX. Realmente se pronuncia LaTeX, pero eso es otra historia. La filosofía LaTeX enfoca los esfuerzos del escritor en el contenido del texto, mientras que el editor de texto se ocupa de la estructura que éste va a tener. En resumidas cuentas, tú preocúpate por escribir lo que tengas que escribir de la mejor manera y el editor hará el resto, al menos en teoría. La principal diferencia con otros editores como Microsoft Word o Google Docs es que estos últimos son del tipo WYSIWYG o What You See is What You Get. ¡Qué hijo de perra más bilingüe! Donde básicamente desde el comienzo del proceso estás viendo el resultado final del producto, mientras que en LaTeX no ves el resultado final hasta que compiles el código. Han pasado apenas 6 días de 2021 y muchas cosas han cambiado desde el origen del LaTeX, el sistema de composición de textos. La civilización ha dado importantes pasos hacia un desarrollo como humanidad. Tecnologías de todo tipo han venido emergiendo a pasos agigantados. Las redes de comunicación nunca antes fueron tan accesibles y la humanidad ha alcanzado por fin un nivel de desarrollo nunca antes visto. Jóvenes, papeles. No, no tenemos. ¿Cómo así no se vale? Al menos en teoría. En fin, dentro de todas las cosas que nos ha traído el avance tecnológico está Overleaf, un editor de lenguaje LaTeX colaborativo con el cual podremos editar el lenguaje LaTeX de manera colaborativa. Es decir, nos permite crear, editar, compilar y publicar nuestros textos generados por LaTeX y en el camino invitar a más personas para que nos ayuden. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Abrimos la página de Overleaf, overleaf.com. Nos registramos, asumo que son lo suficientemente hábiles para registrarse, nuevo documento y listo. Lo primero es definir la estructura del texto. Para esto debemos empezar el código con un backslash, que es la forma correcta en la sintaxis de LaTeX para llamar a un comando. Ponemos document class con corchetes y con llaves, y hay que tener en cuenta que entre los corchetes se puede poner información opcional y entre las llaves se debe poner información obligatoria. En este caso, en lo opcional pondré por ejemplo letter paper, que es el papel tamaño carta, 12 pt para el tamaño de la fuente de los títulos y secciones y two side para que acomode el texto a 2 páginas. Puedes agregar varias cosas más como poner el texto en formato borrador, poner más de una columna, cambiar el estilo para los títulos, entre otros. Ahora, en la parte de información obligatoria, se pone el tipo de documento que quiero crear. En este caso será un artículo, por lo que pongo article. Sin embargo, hay opciones como libro, informe, memoir, que es una clase de documento con múltiples funciones, o presentación con diapositivas. Sí, esas diapositivas que todos hemos visto al menos una vez en nuestras vidas. Luego de haber puesto el documento, usaremos paquetes de LaTeX según lo necesitemos. Los más básicos son Babel con la opción Spanish para que el software de manera automática traduzca algunas palabras reservadas que originalmente se encuentran en inglés, entre otras cosas.
Un tip bastante útil en cuanto al idioma es ir a la pestaña de configuración de Overleaf y seleccionar el idioma a español. Así nos corregirá la ortografía del texto que escribamos. Podemos cambiar varias cosas más en esta sección, pero nada que nos cambie la vida, por ahora. El siguiente paquete es Inputenc, con la opción UTF-8. También el paquete Fontenc con la opción T1 y por último el paquete Marvocin. Estos tres paquetes harán que no tengamos inconveniente con los símbolos y caracteres que podamos llegar a necesitar en el documento. Una vez tengamos estos paquetes, debemos incluir también un título, unos autores y una fecha al documento. Todo esto es muy sencillo. Usando el comando title y unas llaves, le asignamos el título que queremos al documento. Con el comando author asignamos el o los autores. Si queremos además con el comando thanks, añadimos un pie de página para introducir información adicional de los autores o un agradecimiento. Si es más de uno, usamos el comando and e introducimos los otros autores que participaron en la creación del documento. Para introducir la fecha usamos el comando date e ingresamos la fecha en que se realizó el documento. Si no ponemos este comando, LaTeX pondrá de manera automática la fecha actual, y si lo dejamos con un vacío entre las llaves, esta fecha no aparecerá. Ahora sí, comenzamos con el cuerpo del documento. Y para ello, introducimos el comando begin con document entre llaves. De manera automática, Overleaf pondrá el cierre del comando y entre la apertura y el cierre pondremos prácticamente todo el documento. Para poner la portada con la información que configuramos, ponemos el comando make title. Compilamos y obtenemos nuestro primer paso en LaTeX, la portada. Con el comando begin abstract pondremos el resumen del documento. Esta parte se pone normalmente en inglés, pero opcionalmente podemos ponerla en español o en otro idioma con el comando select language y seleccionando el lenguaje que queramos. Hay que tener en cuenta que este lenguaje debe estar también en el paquete Babel. A partir de acá comenzaremos a poner toda la información. Puedes dividir el documento con secciones con el comando section, subsecciones con el comando subsection, asignarle el nombre a la sección y escribir toda la información pertinente a esta sección. Para poner letra itálica o negrilla, usamos el atajo de Overleaf Ctrl-I o Ctrl-V respectivamente, o usar directamente los comandos que aparecen. Hay muchos otros comandos para la parte de tipografía que puedes consultar en los links de la descripción, pero básicamente esos son los más usados. Cuando comencemos a escribir, aunque pongamos las palabras en distintas líneas, al compilarlo quedará todo en una sola línea. Esto se debe a que no le hemos dicho al programa que cambie de línea. Para esto utilizamos el comando par para indicarle que queremos cambiar de párrafo o doble backslash para seguir en el mismo párrafo pero en distinta línea. Otro tip importante para esta parte es que hay algunos símbolos reservados para el programa. El signo pesos, el signo porcentaje, el signo llaves, entre otros. Por lo que para ponerlos debemos poner antes un backslash y luego sí el signo que deseamos usar. Puedes también hacer listas con el ambiente begin enumerate si quieres que la lista esté numerada, o begin itemize si quieres que solo se vean los ítems, incluso puedes mezclarlos a tu gusto. Con estas herramientas y esta estructura ya te puedes desenvolver de manera general, a menos que necesites poner fórmulas, tablas o imágenes. Para las fórmulas matemáticas, estas se declaran con el signo pesos y su principio es sencillo. Si quieres que la fórmula esté entre el texto, pon un signo pesos de apertura y otro de cierre. Entre estos signos pones tu fórmula. Si quieres que la fórmula esté en un espacio independiente y centrada, debes colocar dos signos pesos de apertura y dos signos de cierre. Fácil, ¿no? Ahora, si te consideras todo un calamarino elegante y quieres numerar todas las fórmulas del documento, debes poner begin equation y entre la apertura y el cierre poner la fórmula que quieres mostrar. Aunque quizás escribir la fórmula no sea la parte más sencilla de hacer para un principiante, debido a todo lo que debes saber para poner una fórmula medianamente compleja. Sin embargo, los genios del Olimpo han creado editores de fórmulas matemáticas online para LaTeX. Tú solo pon lo que quieras poner, de la manera que lo quieras poner, y el editor traduce lo que pusiste al lenguaje LaTeX. Luego cópialo y pégalo en tu código y listo. Para insertar tablas va por el mismo lado del asunto. La sintaxis que usa LaTeX para las tablas es bastante engorrosa. No es muy intuitiva, pero los genios del Olimpo nuevamente crearon un editor de tablas que nos permite hacer un esquema de tabla de manera mucho más sencilla y traducirlo al lenguaje LaTeX. Incluso permite importar algún archivo en formato CSV que tenga los datos de la tabla. En cuanto a insertar imágenes en el documento, primero debemos importar otros dos paquetes, Graphics y Float. Luego de esto, en la parte de upload de Overleaf, subimos las imágenes que usaremos. Para poner las imágenes, deberemos iniciar otro ambiente llamado FeedView y automáticamente Overleaf desplegará las opciones para este ambiente.
En la parte de Include Graphics debemos poner entre llaves el nombre del archivo que subimos, aunque Overleaf nos ayuda bastante con esa parte. Además, como parámetros opcionales para que la imagen se vea mejor dentro del texto, podemos poner el ancho de la imagen con la opción Width y decirle que sea por ejemplo el 50% del ancho del documento. De esta manera se verá mejor encajada con el texto. También podemos ponerle en la parte de Caption una descripción a la imagen. Otra opción para ubicar de mejor manera la imagen es ponerle como parámetro opcional en el inicio del ambiente una H. Esto para decirle al programa que es justo acá donde queremos poner la imagen. Si por alguna razón lo pone en otro lado, ya que calcula la mejor manera de poner la imagen, debemos poner H mayúscula para forzar la posición y decirle que definitivamente es allí donde lo queremos poner. Las imágenes también tienen muchas otras opciones para configurar, pero este es un tutorial básico de LaTeX y por ahora no nos vamos a meter mucho en el tema. Finalmente, la bibliografía. Hay varias maneras de poner bibliografía, pero en esta ocasión, para hacerlo de la manera más básica posible, iniciaremos un nuevo ambiente que se llame The Bibliography. Automáticamente Overleaf desplegará algunas opciones de este ambiente. En la parte de BibItem, entre llaves, pondremos la etiqueta que queremos que tenga esta referencia y seguido de esto la referencia como tal. Podemos hacer esto con cuantas referencias queramos. Si queremos hacer referencia dentro del texto a uno de los ítems de la bibliografía, con el comando cite y poniendo la etiqueta que pusimos en la bibliografía, nos pondrá la numeración de dicho ítem según corresponde. Para terminar por fin todo esto, lo que debemos hacer es descargar este archivo en PDF y listo, nuestro primer documento de LaTeX. Un tutorial de LaTeX es bastante desgastante y les aseguro que ni siquiera expliqué un 20%, además de que omití varias cosas. Si quieren que siga con los tutoriales de LaTeX, déjenmelo saber en los comentarios. Les recuerdo que en la descripción de este video hay varios links a repositorios y plantillas de LaTeX para que les echen un vistazo. Sin más que añadir, les deseo las mejores energías para este 2021, luego de todo este 2020. Y recuerda, lávate las manos y usa tapabocas mientras llega la vacuna. Chao. Word.